Hoy Ada Colau me cae un poco mejor que ayer. Y no es que me haya pasado con el alcohol, es que ha puesto en su sitio a Pablo Iglesias, lo cual siempre es de agradecer. Como ya sabéis, de un tiempo a esta parte los de Podemos andan lloriqueando por las esquinas porque Irene Montero no seguirá siendo ministra de Igualdad, lo cual ellos no terminan de entender. Cuando en realidad es muy fácil, ha escarcelado a más de 100 agresores, ha rebajado la condena a más de 1000, entre muchas otras cosas. Lo raro sería que Irene Montero siga siquiera de presidenta de su comunidad de vecinos. Y al final han terminado de hartar a Ada Colau, quien por cierto tampoco es santo de mi devoción, y le ha dicho a los podemitas que si no acatan lo que dice el partido se van a quedar sin financiación. ¿Pero por qué ha pasado esto? Bueno, los de Podemos estaban muy pizpiretos diciendo que a lo mejor no apoyaban a Pedro Sánchez en caso de que Irene Montero no siga siendo ministra de Igualdad. O dicho de otra forma, los que no iban a por los carguitos, los que eran los de abajo contra los de arriba y los que iban a acabar con la casta, están poniendo todo el aparato del partido a trabajar, bueno, lo que queda del aparato del partido, en que Irene Montero siga cobrando su generosa nómina. A ver si esto sí que iba de carguitos. Y además ya sabemos que desde Canal Red, Pablo Iglesias lleva meses soltando bilis contra Yolanda Díaz intentando torpedear el proyecto de Sumar. De hecho, se está comportando como un despechado que no supera a su ex, mientras que Yolanda Díaz le ningunea. Pero antes de que veamos todo esto, no os penséis que la relación entre Ada Colau y Pablo Iglesias era buena. Sí, se apoyaban en actos de campaña, se hacían fotitos, pero realmente esto viene de muy atrás. Por eso no sorprende que haya saltado rápidamente la exalcaldesa de Barcelona contra Pablo Iglesias. Y es que de hecho Pablo Iglesias tiene problemas con prácticamente todo el mundo. No se lleva bien con Baldoví, no se lleva bien con Íñigo Errejón, no se lleva bien con Alberto Garzón. Y eso hablando de los líderes de extrema izquierda. Si hablamos de líderes de otras ideologías, pues ya apaga y vámonos. Todos recordamos el enfrentamiento que tuvo con Iván Espinosa de los Monteros. Y con Pedro Sánchez tampoco se llevaba bien, pero yo creo que eso era más una batallita de egos. A fin de cuentas, solo puede haber un gallo por cada gallinero. Y al final el coletas se quedó en gallinita. Y yo os comentaba que no se llevaban bien, y a la hemeroteca me remito. Ada Colau cree que Pablo Iglesias no supo entender ni respetar a la PAH. La alcaldesa de Barcelona asegura en un libro que les molestó muchísimo que Podemos escogiese ese nombre para el partido por su vinculación al sí se puede de la PAH. Colau también se desvincula de la arrogancia con la que según ella actúa Pablo Iglesias. Y esta noticia es de 2016. Y no fue este el único dardo que la líder de En Común Podem le lanzó al entonces líder de Unidas Podemos. Ada Colau advierte a Pablo Iglesias de que la agenda institucional no aleje a Unidas Podemos de la calle. La alcaldesa de Barcelona recuerda al líder de Podemos que está en el gobierno por la gente común y trabajadora. Sí, gente trabajadora como Ada Colau, que lo único que hizo antes de meterse en la política fue ocupar casas. Pero este no es un vídeo contra Ada Colau, que se ha metido con la rata y eso me gusta. Como ya sabéis todos, Pablo Iglesias ha ido a refugiarse a los medios de comunicación para rehacerse y volver a la política. Él no dijo adiós, él dijo hasta luego, porque sabe que estaba más quemado que la pipa de un indio y que no podía continuar. Y él recordó que cuando más popularidad ganó fue cuando le paseaban por todos los medios de comunicación, entre otras cosas por culpa de Soraya Sáenz de Santamaría, quien entonces era la vicepresidenta de Mariano Rajoy. En la cabecita de la bolita de azufre este iba a ser una argucia para desgastar al PSOE dividiendo al voto de izquierda. Así que aprovechó el favor que le debían los de la Sexta para llevarlo a las tertulias y también lo pasearon por Intereconomía y otros medios. El problema es que esto se le salió de control y Pablo Iglesias no solo le robó votos al PSOE, sino que también creció a base de los indignados de otras ideologías e incluso gente que no votaba. Porque Pablo Iglesias, a diferencia de lo que haría Irene Montero, intentó no ideologizarse demasiado y hablar de vaguedades, hacer demagogia, para no significarse como de izquierdas y de esta forma poder capitalizar la rabia que había en la sociedad española por la crisis y la corrupción. Después sus líos de bragas, frases como yo soy comunista, pero más especialmente liadas de Irene Montero como el casoplón de Galapagar y la matraca feminista le hicieron caer en desgracia. Y tampoco ayudó que se enemistara con todos sus socios como la propia Ada Colau. Y como veíamos, ahora Ada Colau les ha dicho que o se comportan y dejan de torpedear la sesión de investidura de Pedro Sánchez o se les corta el grifo del dinero público. Y las cosas como son, los de Podemos no están para ponerse exquisitos. Les han expulsado de prácticamente todos los municipios, en algunos, como Madrid, ya no tienen ni representación parlamentaria, a pesar de que ellos surgieron de la Complutense de Somosaguas. Y claro, eso quiere decir que ya no tienen dinero. De hecho, no tienen dinero ni para mantener las sedes. Lo que pasa es que Pablo Iglesias es una persona muy orgullosa y en lugar de agachar la cabecita ha arremetido contra Ada Colau. Y de hecho su rabia es tal que incluso le ha dedicado un artículo. Sí, con todas las cosas que están pasando en el mundo, él ha decidido que lo prioritario es hacer un artículo contra Ada Colau. Que yo encantado de que se destruyan entre ellos, aunque prefiero que pierda Pablo Iglesias. La Vanguardia comentaba este enfrentamiento de la siguiente forma.
Pablo Iglesias avisa a Ada Colau que su amenaza a Podemos tendrá consecuencias. ¿Y qué vas a hacer, Pablo? ¿Pegarle a la salida? El ex líder de Podemos dice a la exalcaldesa de Barcelona que se puede guardar su autoritarismo donde le quepa. ¡Uy, qué machista! Esto es gracioso porque cada vez que un político le responde a Irene Montero supuestamente es violencia política. Porque la parienta del roedor es intocable. Si dices que has carcelado agresores o rebates alguna de sus barbaridades, eres un machista. Pero si Pablo Iglesias quiere azotar hasta que sangre a una mujer o le dice a otra que se meta cosas por donde le quepan, pues entonces está bien. Porque no olvidemos que Pablo Iglesias es un aliade feminista. Y los aliades feministas, por definición, no pueden ser machistas incluso cuando están haciendo machistadas. El ex vicepresidente del gobierno y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha advertido a la exalcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau, que su amenaza a su antigua formación, sobre la que mantiene un gran ascendente pese a no tener cargo orgánico, supone una falta de respeto inaudita y tendrá evidentemente consecuencias. ¡Uy, qué miedo! Cuidado con Pablo, que va como un Miura. Eso de que ya no tiene cargo realmente Podemos es de Pablo, nunca ha dejado de serlo. Yone Belarra es una títere. ¿Pero quién ha empezado con las hostilidades? Porque que yo sepa, Pablo Iglesias lleva meses metiéndose con los de Sumar. Y como podéis ver, Pablo Iglesias ha escrito un artículo. Yo me lo imagino en su casa rabioso aporreando el teclado. Esta se va a cagar, es una no sé qué. No, esto es muy fuerte, borra. Y la Irene diciendo, Pablo, tranquilízate, por favor. Entrevistada por Televisión Española, la concejala de los comunes dijo esta mañana lo siguiente: Podemos ha firmado un acuerdo con Sumar para ir juntos a las elecciones y debe cumplir o no tendrá retorno en materia económica. U obedecéis a Yolanda Díaz, u os quitamos el dinero que os corresponde por las subvenciones electorales. A ver, Pablo, lo último te lo has inventado un poco. Después del resultado que sacasteis el 28 de mayo, si hubieseis ido por libres os hubiese adelantado caminando juntos de Macarena a Olona. Es que no hubieseis llegado ni al grupo mixto. Colau debiera saber que ni ella ni Yolanda Díaz pueden cumplir esa amenaza. Los derechos económicos que adquieren los partidos cuando firman un acuerdo de coalición no dependen del mejor o peor humor con el que se levanten los dirigentes de Sumar o los comunes, que tampoco pueden cuestionar la autonomía de los diputados de Podemos o de cualquier otro partido de coalición, pero la amenaza en sí misma tiene varios significados y no necesariamente políticos. Pablo, ¿y tú de qué humor estabas cuando escribiste esto? Ahora mismo eres como un lobo desdentado enseñando las encías, no asustas a nadie. El primero es que refleja una frustración autoritaria de Colau. Cuando explícita en público una amenaza que no puede cumplir, está mostrando una contradicción entre su deseo irreprimible de mandar y la imposibilidad de materializarlo. Ada Colau querría tener el poder de castigar para hacerse obedecer, pero al transformar su deseo en una amenaza pública que no puede cumplir, solo consigue hacer visible ante todos el patetismo de su desempoderamiento. Esa palabra te la has inventado un poco. Pero vamos a ponernos serios. ¿Qué es lo que ha hecho Pablo Iglesias con todo aquel que le ha hecho sombra cuando pintaba algo en Podemos? O lo ha purgado o lo ha mandado a algún gallinero. Es que mandó a un gallinero hasta su propia expareja Tania Sánchez. Pero por alguna razón ahora está haciendo un ejercicio de proyección. El purgador no quiere ser purgado. Que yo le entiendo, él ya se veía saltando los cielos. El problema es que creerte más listo que los del PSOE suele tener estas consecuencias. Primero te diluyen y luego te desaparecen. Es más, los del PSOE han sido bastante listos a la hora de darse cuenta que el eslabón más débil de Podemos era Irene Montero. Bastaba con ponerle el micro a ella. Irene Montero no solo se cargó su futuro político, se cargó también el de su pareja y el partido. No hizo falta hacer nada más. No le voy a recomendar a Colau que haga como yo y se monte un podcast para decir lo que le dé la gana y ayudar desde ahí a su partido. Quizá le iría mejor y tendría cosas interesantes que decir en vez de ponerse un sombrero de Napoleón y amenazar a unos y a otros desde Speaker's Corner del Parque Güell. Pero cada uno hace con su biografía lo que considera. Eso sí, no estaría de más que las críticas entre los partidos de la izquierda se produjeran sin amenazas y desde el respeto a la autonomía de cada cual. Literalmente, Pablo, en tu podcast te has dedicado a atacar a otros políticos de izquierdas. Y aquí sería tentador simpatizar con lo que hace Pablo Iglesias porque a fin de cuentas se podría pensar que está desgastando a Yolanda Díaz y también al PSOE. Pero lo cierto es que no es el caso. Pablo Iglesias está rehaciéndose para volver. Yo os recuerdo que en las elecciones generales de 2015, Podemos obtuvo 69 diputados de los 350. Pablo Iglesias es una persona lo suficientemente peligrosa como para dejarle levantar cabeza. Y desde luego me parece muy temerario darle ya por muerto. Lo que sí que es cierto es que el peor enemigo de Pablo Iglesias es su propio ego. Y prueba de ello es ver cómo entra al capote cada vez que alguien le llama la atención. O el hecho de que no supere que Yolanda Díaz la ha pasado por encima. ¿Quién os iba a decir que sería alguien de izquierdas quien acabara con él? Aunque también es verdad que la izquierda es famosa en hacer estas cosas. Y si no, que se lo digan al difunto Trotsky. Lince TV, política y noticias.